Soy extranjera, tengo 23 años y me gradué recientemente de la universidad. Vivo en una casa bastante buena, pero tengo que compartirla con otros 4 compañeros de cuarto. Todos somos amigos de la universidad, pero después de unos meses de vivir juntos, nuestra relación se tensó. Hubo mucho drama entre nosotros, especialmente cuando se trataba de compartir el baño. Cuando nos mudamos juntos, decidimos irnos de viaje de fin de semana a Las Vegas. Reservamos nuestros hoteles y compramos nuestros boletos de avión, y por un tiempo estaba muy emocionada de ir. Pero luego Cindy, una de mis compañeras de cuarto, comenzó a meterse conmigo por todas estas pequeñas cosas estúpidas. Me gritaba sin razón alguna. No lavaba los platos lo suficientemente bien, ponía demasiada comida en el tazón del gato. Era como si quisiera que fuera miserable. Así que una semana antes del viaje a Las Vegas, les dije a todos mis compañeros de cuarto que no iba a ir. Les dije que debían ir y divertirse, pero que yo preferiría quedarme en casa. Mis otros compañeros de cuarto intentaron que cambiara de opinión, pero Cindy dijo que estaba tomando la decisión correcta. Así que ese viernes se fueron y tuve la casa para mí sola. Pensé que tendría un fin de semana tranquilo y relajante, y al principio así fue. Me cociné la cena y estuve viendo episodios antiguos de Grey's Anatomy, pero luego pasó algo. Hubo un golpe muy fuerte y muy enojado en la puerta principal. Esto ocurrió alrededor de las 10 de la noche, así que inmediatamente pensé que había algún loco afuera. Cuando llegué a la puerta, vi a través de la mirilla que el novio de Cindy, Jackson, estaba afuera. Solo lo había conocido un par de veces, pero no me caía bien el tipo. En la universidad solía estar en una fraternidad, así que ya te puedes imaginar. Ruidoso, enojado, y se cree mejor que todos. ¿Qué quieres?, le pregunté a través de la puerta. Cindy no está aquí en este momento. Lo sé, dijo él. Está en Las Vegas, pero necesito hablar contigo. Por favor, déjame entrar. ¿Por qué?, le pregunté. Porque eres hermosa, dijo. Y Cindy no está aquí, así que tal vez podríamos pasar un tiempo juntos. No lo podía creer. Quería engañar a su novia conmigo. No había manera de que eso fuera a pasar. Por un lado apenas lo conocía y por otro, Cindy ya me odiaba sin razón alguna. No iba a darle una razón para que me odiara más. No, le dije. Lo siento, pero no te voy a dejar entrar. Solo por un segundo, dijo. Confía en mí, ¿quieres hacer esto? Aún no había abierto la puerta, pero eso no detuvo a Jackson. Sacó su teléfono y lo sostuvo frente a la mirilla. Solo mira, dijo. Era difícil ver a través de la mirilla, pero pude distinguir que me estaba mostrando una foto de alguien sin ropa. Al principio pensé que era Cindy, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que me estaba mostrando una foto mía. ¿Qué demonios?, le pregunté. Déjame entrar y te lo explicaré. ¿Me estaba chantajeando? Estaba igual de confundida que disgustada por la foto, pero necesitaba averiguar qué estaba tramando. Así que abrí la puerta y él entró. No dije nada, solo crucé los brazos y esperé a que explicara. Dijo que había conseguido un montón de fotos ilícitas mías de mi terrible ex Trenton. Había roto con Trenton meses atrás porque ese tipo era un verdadero perdedor. Pero lo peor era que nunca le había enviado fotos desnudas. Debía haberlas tomado sin que yo me diera cuenta. Le pregunté por qué me estaba mostrando esto y dijo que quería que nos conociéramos mientras su novia no estaba. Pero si no hacía lo que él quería, enviaría esas fotos a Cindy y a todos los demás que conocía, y les diría que estábamos teniendo una aventura. Estaba atónita. ¿Estás diciendo que si no duermo contigo, le dirás a todos que lo hice? ¿Y si duermo contigo, no lo harás? Básicamente, dijo él. Levantó su teléfono para mostrarme más fotos comprometedoras que tenía de mí, pero me negué a mirar. Me negué a jugar su juego en absoluto. Literalmente lo empujé fuera de la puerta y la cerré de un portazo en su cara. Luego cerré con llave y doble cerré la puerta y grité para que se fuera. Este hombre, en serio, era uno de los peores que había conocido. Probablemente una de las conversaciones más aterradoras que había tenido en mi vida. Instantáneamente llamé a mi hermana para contarle lo que había pasado, pero tuve que terminar la conversación porque mi teléfono no paraba de sonar. Supongo que Jackson hizo exactamente lo que dijo que haría. Mostró las fotos desnudas a todos. Cindy y mis otros compañeros de cuarto comenzaron a enviarme mensajes terribles. Querían que me mudara de la casa. Juraban que compartirían mis fotos con mis padres. No te diré los nombres que me llamaban, pero eran extremadamente ofensivos. Traté de explicarles por mensaje lo que había sucedido, pero
Por supuesto, nadie me creyó. Supuse que los 4 estaban reunidos en su habitación de hotel en Las Vegas, y que Cindy los estaba incitando. Había estado buscando una excusa para volver a todos en mi contra y creo que lo logró. No podía dejar que esto me pasara. Sabía que nadie iba a escuchar mi explicación, así que tenía que hacer algo para probar mi inocencia. Afortunadamente, sabía dónde vivía Jackson, así que me subí a mi coche y conduje directamente a su apartamento. Fui a su basurero de apartamento y golpeé la puerta hasta que respondió. Simplemente sonrió y dijo: «Entonces, ¿has cambiado de opinión?». Dije que sí, que todos pensaban que era una tramposa, así que no tenía nada que perder. Le dije que dormiría con él, pero no hasta que me dijera por qué había hecho esta ridícula maniobra. Al principio fue evasivo, pero me aseguré de que dijera exactamente lo que había hecho. No tenía idea de que estaba grabando su confesión todo el tiempo. Admitió el chantaje y las fotos robadas, pero luego dijo algo que no podía creer. Dijo que Cindy sabía lo que estaba haciendo. Ella fue quien le dio las fotos, no mi exnovio. Todo esto era parte de su plan para convertirse en una mártir y aislarme del resto de los compañeros de cuarto. Le pregunté por qué había aceptado participar en esto, y simplemente se encogió de hombros y dijo: «¿Por qué no? Eres muy atractiva». «Gracias», le dije. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Luego me fui. Intentó detenerme, por supuesto, pero lo empujé y salí corriendo. Cuando llegué a mi casa, escuché la grabación para asegurarme de que se oía todo y luego la envié a Cindy y a mis otros compañeros de cuarto. Pero no se detuvo ahí. La envié a los padres de Cindy, a su jefe, y a literalmente todos los contactos que tenía en mi teléfono. Después de eso, mis otros 3 compañeros de cuarto regresaron a casa temprano. Dejaron a Cindy en Las Vegas y nunca la volví a ver. Ella todavía no ha venido a recoger sus cosas. Sé que esto suena ridículo, quiero decir, ¿cómo alguien podría pensar en un plan de venganza tan complicado sin razón alguna? Me gustaría encontrar a Cindy y preguntarle qué estaba pensando, pero probablemente sea mejor que la deje en paz. Sabía lo que venía. Todos en el coche sabíamos lo que venía y tenía la sensación de que Ander, mi hermano menor de 16 años, también lo sabía porque no hizo un berrinche en todo el camino de vuelta de la iglesia, y Ander siempre hacía un berrinche en nuestro camino de vuelta de la iglesia. Nada perturbaba la rígida tranquilidad en el coche, salvo el ocasional suspiro que mi padre soltaba a intervalos irregulares. Estaba en problemas porque había besado a un chico en la iglesia. El coche chirrió cuando mi padre giró hacia la calle, y sentí mi corazón latir tan furiosamente contra mi caja torácica, que temí que si latía más rápido habría un agujero en su lugar. Mi boca se secó, y se resecó más rápido con cada segundo mientras el coche se deslizaba por la calle hacia nuestra casa. Con un movimiento brusco de su mano, papá giró bruscamente y entramos en el camino de entrada. «Niña inútil, mejor muerta que trayendo vergüenza», dijo mamá con un suspiro desesperado. «El alma que peca debe morir», dijo mi padre, y mi sangre se heló. Sentí una turbulencia tan poderosa en mí que me hizo derramar una lágrima. Entendí que sus palabras no eran una broma. Lo había hecho antes. Era venerado en el vecindario y tenía conexiones tan poderosas que le habían resultado útiles la última vez. La última vez fue mi hermano mayor. Tenía 19 años, igual que yo ahora, cuando sucedió, pero aún se sentía como si hubiera pasado toda una vida. En mis ojos recordaba los detalles en pedazos rotos. Estaba con una chica en la iglesia, y los habían atrapado en una posición comprometedora. Papá, mamá, Ander, yo y Tom estábamos en el coche de vuelta a casa. Luego papá había dicho algo similar. En esa ocasión, fui a mi habitación y apenas pasaron unas horas cuando escuché a Tom empezar a llorar. Suplicaba terriblemente en su llanto. Rogaba por un respiro de la santa ira de papá y la justa indiferencia de mamá. Con cada grito, podía sentir su fuerza menguar. «Ve conmigo, Ander», dijo mi madre, y abrió su puerta. El clic de la puerta del lado de Ander se escuchó y mamá se movió para agarrarlo. Miré hacia abajo del pestillo de la puerta de mi lado del coche y aún estaba cerrado. Me puse pálida de horror. «Debes decir tu arrepentimiento, tus tonos ensangrentados por los pecados de tu carne», dijo mi padre con un tono estable que solo traicionaba ira. Sospechaba que había dicho las mismas palabras a Tom,
antes de entregarle un cuchillo sacrificial, el mismo cuchillo con el que las personas de la iglesia que él pastorea se cortan cuando han sido atrapadas en pecado o confesión de pecado, hasta que él decreta que sus transgresiones son perdonadas por el cielo. No tenía deseo de sangrar. Tom había sangrado. Se había cortado la carne con la hoja hasta que estaba perdiendo sangre. Pero papá no encontró el perdón hasta que Tom estaba jadeando por aire. Solté un sollozo al pensar en tal consecuencia extraña. No. Grité y salté por el asiento donde Ander había estado sentado. Corrí tras mamá hacia la casa porque era el único santuario que podía pensar. No quería soportar un ritual tan feo porque había besado a un chico. Había oído que chicas de mi edad besaban a chicos y no tenían marcas tan violentas de encuentros violentos para mostrarlo. Mamá pareció atónita cuando me vio venir detrás de ella, empujándola hacia un lado mientras corría a mi habitación. Papá estaba justo detrás de mí con el cuchillo. No estaba pensando, simplemente vivía en el horror del que quería escapar. Encontré mi teléfono en mi cama y lo recogí. Los gritos de papá eran fuertes desde la puerta cuando marqué los números de emergencia. Mamá pronto se unió al frenesí tan apasionada como él, de que debía sangrar si debía expiar mis pecados. Me equivoqué terriblemente por el pánico que marqué los números incorrectos 2 veces antes de finalmente hacerlo bien. Marqué el 911. Mi cabeza luchaba por interpretar la conmoción de los pasos de mis padres que venían hacia mi puerta con Ander junto a ellos. No estaba dispuesta a lastimarme, no como Tom, a quien habían roto en su lujuria por la rectitud. Recordé cómo papá había despachado a Tom semi-inconsciente en una camioneta que era propiedad de uno de sus amigos cercanos. Fue la última vez que vi a Tom. Simplemente presentó un informe de persona desaparecida en la oficina, y los oficiales fueron mal dirigidos. Cuando la voz tranquilizadora de un operador se escuchó por el teléfono, me sumí en un breve silencio que requirió una llamada para sacarme de él. Empecé a hablar por el teléfono. Les di mi dirección en un rápido y superficial suspiro y escuché del operador que los oficiales de policía estaban en camino. Tiré el teléfono en la cama y empecé a pensar en una ruta de escape de mi familia. «Abre la puerta, niña. Acepta tu destino tal como es», dijo mi padre deslizando el cuchillo por el borde de la puerta para sacarme. El ruido de la hoja de acero contra la madera hizo que mi estómago se hundiera. «Niña miserable, una vergüenza para la virtud. Abre y siente el dolor de tus pecados», dijo mi madre. La paciencia de papá se agotó. Levantó el cuchillo y lo clavó en la puerta. La madera crujió. Estaba sin aliento por el miedo. «Tendré que hacerlo yo mismo ya que eres tan cobarde», dijo mi padre entrando en un frenesí. Mi piel estaba entumecida. Estaba tan asustada que comencé a quedarme ciega cuando mi visión se nubló por la pura fuerza de la sangre bombeando en mi cabeza. Mis labios temblaban y mis extremidades se estremecían. Observé desde dentro de la habitación cómo papá rompía la puerta. Mamá lo instigaba, avivando su fervor devoto por el Señor. Él me vio. Yo lo vi, pero no se parecía en nada a mi padre. Sus ojos estaban pesados y rojos, parecía maníaco. Mamá también se había convertido en una versión enloquecida de sí misma. Con todo el esfuerzo sobre la puerta, papá apretó más fuerte el mango del cuchillo. Escuché el sonido de las sirenas a lo lejos y lo tomé como una señal para mi escape. Me volví hacia la ventana de mi habitación y salté por el hueco aturdida. Corrí tan rápido como mis pies podían llevarme. Cuando vi a los policías, corrí hacia ellos con papá y mamá detrás de mí. «Levanten las manos», dijeron los policías primero a mí y luego a papá y mamá cuando se detuvieron en nuestro camino de entrada. «¿Sara?», preguntaron los policías. Respondí que sí, que era yo. Luego se volvieron hacia mis padres. El cuchillo cayó de la mano de mi padre. «Están arrestados por intento de asesinato», dijeron los policías a mis padres. La cálida brisa veraniega de Montana se precipitó dentro del coche, una vez que bajamos las ventanas y nuestra música escapó de la pequeña caja. Derek, Gina y yo íbamos camino a un pequeño lago en medio del bosque donde los abuelos de Derek habían construido una pequeña cabaña que planeábamos usar durante el fin de semana. Nunca había estado en un lugar tan hermoso, y el vibrante cielo azul revelaba exactamente por qué lo llamaban el país del gran cielo. Después de conducir durante horas, estábamos casi allí.
Al pasar la última gasolinera y el último punto de civilización por kilómetros, noté a un hombre de aspecto rudo mirando nuestro coche mientras pasaba. Llevaba un mono cubierto de aceite y hollín. El hombre estaba llenando su vieja camioneta verde, cargada de herramientas, madera y chatarra variada. Giramos por el camino de tierra que nos llevó a la cabaña. Estaba un poco polvorienta por dentro, pero había sido usada anteriormente ese verano por los primos de Derek. No nos llevó mucho tiempo salir corriendo hacia el muelle y saltar al lago de aguas cristalinas. Nadamos un poco antes de almorzar bajo el sol. Fue un gran comienzo para las vacaciones, ya que nunca había estado en un lugar tan hermoso. Creo que voy a acostarme un rato, dije, ya que el sol y nadar me habían agotado. El dormitorio de invitados tiene muchas mantas, pero sacúdelas bien, dijo Derek. Ha pasado un tiempo desde que alguien las usó. Subí la pequeña colina hacia la cabaña y encontré la habitación de invitados llena de mantas y almohadas, todas con ese olor a cabaña polvorienta. Después de sacudir una capa de sedimento oxidado y ahuyentar una o dos arañas, me acomodé en la cama individual y rápidamente sucumbí al agotamiento. Cuando desperté, un sudor pegajoso se adhería a cada centímetro de mi piel y mi cabeza latía por el agua. Donde pensaba que mi energía se repondría, solo se había disminuido aún más. El resplandor dorado de la primera hora del crepúsculo se filtraba a través de las finas cortinas blancas sobre las ventanas. La cabaña estaba en silencio, incluso después de abrir la puerta del dormitorio de invitados y entrar en la sala de estar. Ninguna de las luces estaba encendida en la cabaña y no había señales de Derek o Gina, aparte de las bolsas que habían dejado junto a sus puertas anteriormente. Supuse que todavía estaban junto al lago o nadando, así que me dirigí hacia el muelle, vacío de mis amigos. «¡Hey, chicos!», grité mientras una burbuja de inquietud comenzaba a subir de mi estómago a mi garganta. Solo los alegres chirridos de los grillos respondieron. Al subir la colina hacia la cabaña, un fuerte chasquido vino del bosque cercano. Me congelé en mi lugar y esperé a la fuente del ruido. Supuse que era un ciervo, pero en el fondo de mi mente, algo me decía que tenía que haber sido algo bastante grande para hacer tal ruido. Me apresuré de regreso a la cabaña. «Chicos», pregunté al entrar y cerrar la puerta detrás de mí. Al no obtener respuesta cerré el cerrojo. Empecé a pensar que mis amigos me estaban gastando una broma cuando encontré la nota en la encimera de la cocina. Estaba escrita por Gina y explicaba que habían ido a la tienda a comprar licor. Dejé la nota y miré por la ventana en dirección al sonido del chasquido que había oído. Era casi imposible ver algo entre las sombras retorcidas de los imponentes árboles. En la espesura del bosque ya parecía ser de noche, aunque el cielo aún llevaba un resplandor celestial. Tomé una de las revistas que había traído y me senté en uno de los sofás, donde planeaba esperar hasta que mis amigos regresaran. Un suspiro escapó de mis labios y dejé caer la revista cuando un horrible ruido de rasguños vino del lado de la cabaña. Aunque dudé, me asomé por la ventana. Estaba aún más oscuro ahora, y no encontré nada. Mientras buscaba un interruptor de luz que encendiera la luz del patio, otro rasguño vino de una parte diferente de la casa. Encontré el interruptor para una luz exterior en la cocina, donde convenientemente agarré uno de los cuchillos de cocina. Un golpeteo leve en uno de los cristales se convirtió en un fuerte crujido cuando el vidrio se rompió de repente. Pensé en el hombre que habíamos visto cuando pasamos por la tienda de conveniencia. ¿Nos había seguido? ¿Qué clase de cosas sería capaz de hacer? Traté de pensar en qué más podría hacer, pero todo lo que pude imaginar fue a ese hombre irrumpiendo en la cabaña y llevándome con él. Mi mente corría y entraba en pánico mientras rodeaba la esquina con el cuchillo en alto. Nada más que algunos destellos de la luz crepuscular se filtraban por la ventana rota. Miré por encima del hombro, sintiendo de repente que alguien estaba conmigo en la habitación. Sabía que si me quedaba dentro de la cabaña, él me atraparía. El impulso de huir llenó mi cuerpo mientras mis mecanismos de huida se activaban. Aún con el cuchillo en la mano, conté hasta 3 y tomé una respiración profunda antes de salir corriendo por la puerta principal. No había nadie en el patio, así que corrí por el camino de tierra, rezando para que el intruso no estuviera armado con un arma de fuego. Mi alma se hundió por completo cuando un rugido resonó detrás de mí. Las fantasías de una invasión humana de repente se desvanecieron cuando comencé a maldecirme por haber dejado la cabaña. Miré por encima del hombro y pude ver la silueta de la bestia,
un oso grizzly que se erguía casi tan alto como el techo de la cabaña. Mi instinto me decía que volviera a la casa, pero mi mente sabía que no llegaría a tiempo. El oso no tardó en seguirme, así que me adentré en la espesura de los árboles. Un gruñido ensordecedor hizo que mi columna vertebral se estremeciera. Todo mi cuerpo temblaba y dejé de correr después del primer segundo. Podía escuchar al oso alejándose en una dirección diferente. «Lily», llamó la voz de Gina. «Lily». También llenó el aire la voz de Derek. Salí de entre los árboles y vi a Derek y Gina caminando con el hombre que supuse era el causante de la intrusión. Corrí hacia ellos y abracé a mis amigos. Miré al hombre, que aún llevaba su mono grasiento y sostenía una escopeta que apuntaba al suelo. Estaba mirando en la dirección donde el oso había huido. «¿Estás bien?», preguntó finalmente al mirarme. Esperaba unos ojos duros y penetrantes, pero eran amables y gentiles. Los osos de por aquí siempre buscan comida fácil que la gente deja atrás. «Gracias», dije. Nos quedamos el tiempo suficiente para tapiar la ventana y luego comenzamos a conducir de regreso a casa. Me llamo Adrian y tengo 41 años. Trabajo como chef en un restaurante. Después de varios años de experiencia, me convertí en uno de los mejores. La comida es mi pasión y me encanta cocinar. Convertirme en un chef de primera mejoró mi salario, pero al mismo tiempo también aumentó mis responsabilidades. Tengo varias personas trabajando bajo mi dirección, y se espera nada menos que la perfección cuando se sirven nuestras comidas. Es un trabajo muy emocionante y gratificante, pero también muy exigente. Quizás una de las razones por las que nunca me casé ni formé una familia es porque cada vez que tengo unos días libres, me gusta aprovecharlos al máximo. Principalmente necesito relajarme y descansar, pero no de una manera aburrida como quedarme en casa viendo la televisión sentado en el sofá. Me gusta liberar mi estrés rodeado de naturaleza. Disfruto de la sensación de estar rodeado de árboles, del océano o de montañas. Es la manera perfecta para que tanto el cuerpo como la mente repongan energías. Es por eso que decidí comprar una cabaña y una pequeña propiedad rodeada de un vasto bosque hace un par de años. Un lugar perfecto para leer y dar largos paseos. La cabaña también tiene una chimenea, lo que significa que también puedo ir allí durante la temporada fría. Y esto fue precisamente lo que hice el invierno pasado. Iba a trabajar en Nochebuena, algo que ocurría a menudo en mi área. Una vez más no visitaría a mis padres y a mi hermana durante una fiesta tan especial, pero al menos podía olvidarme de ese periodo emocional pasando 3 días en mi encantadora cabaña durante la semana antes de Navidad. Pero no estaría solo, por supuesto. Mi perro Baltasar sería mi fiel compañero. Unos días después, estaba nevando y todo se veía magnífico allá arriba en el bosque cuando llegué. Me llevé mi coche, por supuesto. La nieve no era demasiada, solo lo suficiente para cubrir los árboles y la hierba con una gran manta blanca. Una vez dentro de la cabaña, puse un poco de leña en la chimenea, lo que rápidamente hizo que el lugar se volviera cálido y acogedor, y preparé una comida sencilla para mí y para Baltasar. Estaba teniendo la noche más placentera. Leí una novela, escuché música y disfruté de una copa de un muy buen vino tinto mientras me sentaba cómodamente y seguro dentro de mi cabaña. Afuera soplaba un viento helado. Baltasar estaba dormido a mi lado. Siempre me encantaron esos pequeños contrastes que hacen que las cosas parezcan más agradables. Ya eran las 2 de la madrugada cuando decidí dar por terminado el día. Además de la sala principal, la cabaña también tenía 2 pequeños dormitorios. Baltasar y yo dormíamos en el más grande. No me tomó mucho tiempo quedarme dormido una vez que apagué las luces. Desafortunadamente tampoco me tomó mucho tiempo despertarme. Escuché a alguien golpeando la puerta principal de la cabaña. Al principio pensé que era un animal, porque ¿quién podría estar allí en medio de una noche fría y nevada completamente oscura? Pero ahora estaba escuchando una voz humana proveniente del otro lado de la puerta. Debo admitir que inicialmente me quedé quieto en mi cama cálida y cómoda, rezando para que quien fuera simplemente se fuera. Probablemente estaba siendo egoísta, pero también estaba un poco asustado. ¿Y si esa persona quería robarme o peor aún, hacerme daño? Estar en medio del bosque sí despierta cierto instinto de supervivencia, y mi situación era vulnerable. En cualquier caso, los ruidos humanos provenientes del exterior no cesaron. De hecho, además de la puerta, podía escuchar golpes y golpes rodeando toda la cabaña.
Las paredes también estaban siendo acosadas, lo que significaba que había varias personas afuera. Escuché sus voces. Sonaban como voces femeninas, como si estuvieran pidiendo ayuda en desesperación. Estaba aterrorizado y quería pedir ayuda yo mismo. Baltasar empezó a ladrar dentro de mi dormitorio, lo que solo excitó más a mis visitantes no deseados. Un par de ellos ahora también ladraban, como en respuesta a mi perro. Muy inquietante. Una parte de mí esperaba que fuera solo una broma. Algunos jóvenes que fueron al bosque a fumar un poco de marihuana, y al ver la cabaña y mi coche afuera, decidieron divertirse a mi costa. Después de una larga hora, los ruidos finalmente cesaron. Incluso Baltasar estaba en silencio y tranquilo nuevamente. Esto era una buena señal, ya que los perros son excelentes sensores de peligro o intrusos, y no solo por su excelente sentido del olfato. Creo que tienen este sexto sentido o algo así. Finalmente pude volver a dormir. Cuando desperté ya eran las 3 de la tarde, pero estaba bien, estaba de vacaciones. Vaya forma de relajarse, me dije mientras preparaba mi café, aún sintiéndome inquieto debido a los eventos de la noche anterior. Miré afuera por la ventana y allí estaban, las huellas en la nieve de varias personas, pero también vi que las ventanas de mi coche estaban rotas, y esto me enfureció. ¿Qué diablos? ¡Vamos!, grité mientras salía para ver qué otros daños habían hecho. Seguido por Baltasar me acerqué al coche y al hacerlo, me sobresalté cuando vi que alguien se levantaba. Alguien estaba dentro de mi coche. Una mujer delgada y frágil, muy sucia. Me sonreía como si hubiera estado esperando a que me acercara. Le faltaban algunos dientes. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Puedo ayudarte?, le pregunté. Los ojos de la mujer eran espeluznantes y empezó a reírse con una risa demente. Estaba a punto de recibir la respuesta a una de mis preguntas, proveniente del bosque. Más mujeres espeluznantes estaban apareciendo. Eran 3. Todas estaban muy sucias, con el cabello largo. Todas ellas eran horribles, al igual que sus viejas ropas en muy mal estado. Todo el grupo de 4 ahora corría hacia mí, gritando como chimpancés hostiles. Corrí como un loco de vuelta a la cabaña, sabiendo que estaba corriendo por mi vida. Pude entrar y cerré la puerta detrás de mí, pero Baltasar, valiente como era, no me siguió. En su lugar se quedó ladrándoles, tratando de protegerme. A pesar de ser capaz de morder y asustarlas durante unos minutos, Baltasar no fue rival para esas aparentemente frágiles y sucias mujeres. Me quedé impactado al ver que tenían cuchillos con ellas. Con lágrimas en los ojos, me quedé allí impotente. Vi cómo mataban a Baltasar ese grupo espeluznante. Quería llamar al 911, pero no tenía idea de cómo decirles dónde estaba, qué tipo de direcciones darles, especialmente estando tan nervioso. Afortunadamente, matar a Baltasar pareció satisfacer la sed de sangre de ese grupo. Regresaron por donde vinieron, adentrándose en el bosque, al menos por el momento. Pero no iba a esperar más. A pesar de las ventanas rotas, todo lo demás estaba bien con mi coche. Conduje de vuelta a la ciudad lo más rápido que pude. Informé lo sucedido a la policía y los llevé a mi cabaña. El cuerpo de mi perro había desaparecido, pero las manchas de sangre aún podían verse, pintando la nieve de rojo. En cuanto a esas peligrosas y primitivas mujeres, todavía no han sido encontradas por las autoridades. Extraño a Baltasar. A veces pienso que actué como un cobarde. Si hubiera mostrado más valentía, pero ellas tenían cuchillos y eran 4. ¿Qué podría haber hecho realmente? Baltasar se sacrificó por mí, quiero decir, para eso son las mascotas, ¿verdad? Soy un padre soltero de una maravillosa hija, que ha sido la luz de mi vida desde el momento en que nació. Decir que las cosas no fueron fáciles, después de que su madre falleció, sería quedarse corto, pero superamos el duelo juntos, y eso fortaleció nuestro vínculo familiar. Mi hija ha crecido y ha dejado el nido, y siempre hemos tenido una gran relación. Pero cuando ella estaba creciendo, me encontraba atrapado por el miedo de que también podría perderla. A veces, ese terror de la soledad era solo ruido de fondo, algo que lograba ignorar ocupándome con otras cosas. Otras veces, era abrumador y me volvía tan excesivamente cauteloso y protector con ella, que a veces siento que le fallé como padre.
Se perdió algunas excursiones escolares, algunas fiestas de cumpleaños de sus amigos y muchas citas para jugar. Todo porque estaba demasiado nervioso para dejarla sola en un lugar que no conocía. Llegó al punto en que, alrededor de su 13º cumpleaños, me di cuenta de que nunca la había dejado sola en casa antes. Incluso cuando se trataba de hacer una rápida compra en la tienda, insistía en que pausara lo que estuviera haciendo para acompañarme en cualquier recado que estuviera haciendo. Eso funcionaba cuando era más joven, pero a medida que crecía, más parecía resentir estar pegada a mi cadera. Todo culminó en una pequeña discusión un día cuando ella insistió en que la dejara en casa para que pudiera terminar alguna tarea mientras todavía se sentía estudiosa. Palabras de ella, no mías. Gané la discusión, y ella tenía una cara de pocos amigos durante el viaje a la tienda de comestibles, pero comencé a preguntarme si debería relajar mis políticas a medida que ella crecía. Unos meses más tarde, después de un largo periodo de reflexión, entré en su habitación y le dije que iba a hacer una rápida visita a Target para comprar algunas cosas. Ella gimió, se dejó caer de su silla y se movió para ponerse los zapatos. Luego, con un momento teatral, le dije que iba a ir solo. Sonrió con una sonrisa que trae mucha alegría como padre. Era una sonrisa que marcaba un hito en nuestras vidas. Ella estaba creciendo y era hora de empezar a darle algo de espacio. Sé que puede sonar bastante tonto, pero en realidad me emocioné un poco al subirme al asiento del conductor y salir de nuestro camino de entrada. El asunto de que los hijos crecen tan rápido está sin duda sobreutilizado, pero está sobreutilizado porque es verdad. Para cuando llegué a Target y había reprimido todas las lágrimas, y después de repetirme que todo iba a estar bien, en realidad comencé a sentir una semblanza de calma. Luego, mientras caminaba arriba y abajo por los pasillos recogiendo cosas, sentí que mi teléfono empezaba a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué y vi que era mi hija llamándome, probablemente para pedirme que recogiera algo para ella. Presioné el botón verde, llevé el teléfono a mi oído y antes de que pudiera decir algo, todo lo que pude escuchar fueron gritos y llantos. Dejé el carrito de compras donde estaba, corriendo fuera de la tienda y de regreso hacia mi coche. Luego, mientras conducía de regreso al apartamento, traté de calmarla y hacer que me dijera qué estaba pasando. Ella seguía diciendo, no lo sé, creo que alguien disparó un arma. Mi siguiente pregunta fue, ¿estás herida? Y cuando respondió sí, simplemente dejé caer mi teléfono, puse ambas manos en el volante y comencé a acelerar de regreso a nuestro apartamento. Minutos después, estaba a solo 2 cuadras de nuestro apartamento cuando vi las luces intermitentes en el espejo retrovisor. Me sentí enfermo al darme cuenta de que me enfrentaba a 2 opciones distintas. Huir de la policía para llegar a mi hija y arriesgarme a que me dispararan o algo cuando saliera del coche corriendo o detenerme, intentar explicar la situación y condenar temporalmente a mi hija a su destino. Para algunos, eso podría parecer un verdadero dilema, pero para un padre absolutamente no hay pensamiento involucrado en la toma de decisiones. Ayudas a tu hijo, no hay otras opciones. Nunca pensé que alguna vez me metería en una verdadera persecución policial en mi vida. Aparte de unas pocas multas de estacionamiento, siempre he caminado por la línea y me he mantenido firmemente del lado correcto de la ley. Así que el hecho de que estaba acelerando alejándome de un coche de policía, rezando para que entendieran mi razonamiento, era surrealista en extremo. Corrí las 2 cuadras de regreso a mi apartamento, derrapé en mi camino de entrada y luego salí del coche con las manos en el aire mientras los policías llegaban detrás de mí. Recuerdo que ellos también salieron, tomando cobertura detrás de sus puertas abiertas y apuntándome con pistolas o tasers mientras yo les gritaba, «Lo siento mucho, mi hija está en peligro, no podía detenerme, no puedo detenerme». Seguí repitiendo mi historia mientras uno de los policías se acercaba con su pistola desenfundada, y no sé si fue el tono de mi voz o la mirada en mis ojos, pero de repente se detiene y me pregunta dónde están mis llaves. Reconociendo que me estaba dando el beneficio de la duda, le dije que mis llaves de la puerta principal estaban atadas a las llaves del coche, y que aún estaban en el encendido de mi coche. Le dijo a su compañero que me vigilara, y luego agarró mis llaves después de apagar el motor. Luego básicamente corrió hacia mi apartamento para buscar a mi hija. Eso fue unos minutos verdaderamente aterradores para mí, porque no tenía idea de lo que los policías iban a encontrar. No sabía si era un intruso todavía en el apartamento, o si todo lo que iban a encontrar era el cuerpo de mi hija.
y esperar la respuesta con un arma apuntándome se sintió como una eternidad. Cuando el policía salió momentos después, llevando a mi hija fuera del apartamento, probablemente fue el sentido más puro y abrumador de alivio que he sentido en mi vida. Pero cuando vi que tenía sangre por todas partes, rogué a los policías que llamaran a una ambulancia para llevarla al hospital, y el policía que entró dijo que esperaría con ella hasta que llegaran los paramédicos, pero el otro tipo iba a tener que arrestarme por huir de una parada de tráfico. El policía solo estaba haciendo su trabajo, lo sé. No había forma de que pudiera dejarme ir por iniciar una persecución en coche, por pequeña que fuera, pero me dio la dignidad de simplemente sentarme en el asiento trasero del coche patrulla, mientras estaba estacionado al otro lado de la calle. El hecho de que me arrestaran así, obviamente, hizo la situación aún más angustiante para mi hija, que no tenía idea de por qué me estaban reteniendo en la parte trasera de ese coche patrulla. Pero después de que se calmó un poco, uno de los policías revisó sus heridas y vino a decirme que estaría bien y que todas sus heridas eran básicamente superficiales. Le pregunté si estaba 100% seguro porque mi hija había mencionado algo sobre un disparo cuando me llamó, pero el policía pudo asegurarme que no tenía heridas de bala, solo un montón de cortes de vidrio en su brazo superior y mejilla inferior. Nuevamente sentí este abrumador sentido de alivio y por segunda vez, ese día me encontré reprimiendo las lágrimas. Unos minutos después llegaron los paramédicos, y después de un rápido examen de las heridas de mi hija, la llevaron al hospital para que le pusieran puntos de sutura. Esa fue mi señal para ser llevado a la cárcel, pero salí bajo fianza unas pocas horas después de recibir una citación judicial por huir de la parada de tráfico. Inmediatamente conduje hasta el hospital para recoger a mi hija, que para entonces tenía una línea de puntos de sutura a lo largo de la peor de sus heridas, que corría a lo largo de su mandíbula. De camino de regreso a nuestro apartamento, le pedí que me contara exactamente qué había sucedido para causar sus heridas, ya que obviamente todavía no entendía cómo un disparo había causado cortes de vidrio. Dijo que estaba haciendo un sándwich y sacando un vaso de agua y que acababa de colocar el vaso de agua frente a ella en nuestro pequeño rincón de desayuno, cuando de repente explotó. La explosión de vidrio fue lo que causó los cortes en su brazo y cara, y justo en ese momento dijo que había escuchado un fuerte estallido proveniente del apartamento de al lado. Ahora, sin aburrirte con demasiados detalles, la disposición de nuestra cocina es tal que no hay forma de que alguien pudiera haber realmente apuntado un disparo hacia ella. Pero cuando regresé a casa y hablé con los policías que todavía estaban allí, todo quedó claro. Ya habían arrestado a nuestro vecino en el apartamento de al lado, ya que el ángulo de los agujeros de bala en nuestra cocina mostraba exactamente de dónde había venido el disparo. Aparentemente el tipo estaba borracho o al menos bajo algún otro tipo de intoxicación, y había decidido limpiar sus armas sin verificar si estaban realmente cargadas o no. Admitió todo y aparentemente se echó a llorar en el coche patrulla, pensando que había herido seriamente a alguien después de escuchar todos los gritos. Recibió un cargo por imprudencia temeraria, del cual eventualmente fue condenado, pero no vio tiempo en la cárcel por ello. Solo le confiscaron sus armas después de recibir una sentencia suspendida y consejería obligatoria por abuso de sustancias, y llámame parcial, pero creo que debería haber recibido mucho más. Por mi parte me declaré sin contestar al asunto de la parada de tráfico, pero después de que el juez se enteró de las circunstancias y cómo estaban relacionadas con el cargo de imprudencia temeraria del otro tipo, solo tuve que pagar una multa obligatoria de $500 en lugar de que me suspendieran la licencia por un año. Según mi abogado, fue el mejor acuerdo que iba a conseguir, ya que obviamente nadie está por encima de la ley y los policías se toman muy en serio el huir de las paradas de tráfico. Al final, quedó claro para tanto mi hija como para mí que ambos habíamos esquivado un gran desastre, y fue algo por lo que estuve muy agradecido. Pero justo cuando me había acostumbrado a darle a mi hija un poco de espacio y privacidad en su vida, la ansiedad de perderla de alguna manera regresó 100 veces más fuerte y causó estragos en mi salud mental. Por primera vez en mi vida, busqué activamente terapia por recomendación de mi hermana, y tengo que admitir que las sesiones semanales pusieron una seria mella en mi paranoia y sobreprotección. Nunca resulté ser uno de esos padres despreocupados y manos libres. Todavía no lo soy. Incluso ahora que se ha mudado y vive en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Siempre seré su padre. Nada en el mundo va a cambiar eso.
pero esto también significa que hasta el día en que esté enterrado siempre tendré miedo. Mi nombre es Angelo y tengo 16 años. Hace unos 3 meses mis padres me dejaron solo porque se fueron a una boda. Vivo con mi familia y mis perros Coco, Francis, Hades y Hubert. Francis y Hades son pitbulls, así que no tenía nada que temer si alguien entraba. Unas horas después de que mis padres se fueron, dejé que Francis y Hades salieran para hacer sus necesidades. Oí ladridos afuera y fui a ver qué pasaba cuando vi a una mujer de alrededor de 1,65 m y de unos 30 años, parada al otro lado de la cerca mirando a mis perros. «¿Tienes perros tan hermosos? ¿Puedo acariciarlos?», dijo la mujer. Estaba a unos 90 centímetros de la cerca, pero podía oler el cigarrillo en su ropa. «Lo siento, no les gusta que los acaricien, pero gracias por el cumplido», le dije a la mujer mientras apresuraba a mis perros a entrar. Entonces, ella me lanzó una mirada que aún me persigue hasta el día de hoy. Cuando mis perros estuvieron dentro, me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas con llave y verifiqué que la mujer se hubiera ido. Al no verla, llevé a todos mis perros a una habitación que estaba lo más lejos posible de la puerta del patio trasero. Le envié un mensaje a mi mamá diciéndole que había una mujer extraña afuera, tratando de acariciar a nuestros perros. Ahora, olvidé mencionar que hay apartamentos justo al lado de nuestro vecindario, y hemos tenido nuestra parte de personas que se detienen y miran a nuestros perros, pero algo en esta mujer me hizo sentir muy incómodo, a mí y a mis perros. Mi mamá dijo que no volverían pronto, pero que me mantuviera a salvo. Unos minutos después oí el timbre y todos los perros se volvieron locos. Mi habitación es bastante grande, pero con todos los perros moviéndose alrededor era una locura. Decidí no molestarme en ver quién estaba afuera y quedarme con los perros. Estábamos viendo una película, pero luego escuché clics en mi ventana. Pausé la película y empecé a asustarme internamente, preguntándome si era la misma mujer tratando de entrar. Y luego oí un fuerte estruendo. Junté el valor para mirar por la ventana. Corrí las cortinas y lo que vi fue impactante. Vi a la misma mujer entrando en la casa de mi vecino. Rápidamente cerré las cortinas y llamé al 911. Me mantuve en silencio para no alertar a la mujer. La operadora dijo que la policía llegaría en unos 2 minutos, pero entonces oí un grito proveniente de la casa de mi vecino. Miré por la ventana y vi a mi vecino atacando a la mujer, quien gritaba a todo pulmón. Todavía estaba al teléfono y le dije a la operadora que mi vecino ahora estaba luchando contra la mujer. Para entonces la policía llegó y tuvieron que usar una pistola eléctrica para someter a la mujer por lo violenta que estaba. Estaba diciendo blasfemias que harían sonrojar a un marinero y se movía incontrolablemente. La policía le quitó un cuchillo y lo que parecía ser un arma. Ella empezó a decir que iba a matarme a mí y a mis perros y quemar mi casa. Creo que estaba drogada y pensó que la casa de mi vecino era la mía debido a los similares que lucían. Estaba atónito mirando por la ventana mientras pensaba en lo que esa mujer podría haberme hecho a mí y a mis perros si me hubiera atrapado. Luego empecé a llorar abrazando a mis perros. No sabía qué hacer, así que simplemente me senté hasta quedarme dormido. Escuché a mis padres abrir la puerta diciendo que ya estaban en casa. No sabía qué decir, pero les dije que hablaran con los vecinos. Pasaron los días y ahora insisten en que no puedo quedarme solo en casa. No puedo sacar la imagen de su mirada de mi cabeza y ahora duermo con mis 2 pitbulls solo para sentirme seguro. Sé que estaré seguro ahora, pero saber de lo que era capaz esa mujer simplemente me asusta. Si esa mujer no hubiera entrado en la casa de mi vecino y hubiera entrado en la mía, sé que mis perros y yo estaríamos muertos. Manténganse seguros ahí afuera. Para referencia, soy una mujer de 23 años. La historia ocurrió cuando tenía 17 años y estaba sola en casa cuando mis padres hicieron un viaje fuera de los Estados Unidos a Toronto, Ontario. Vivimos allí durante 3 años por el trabajo de mi padre cuando era niña, así que estaban visitando a viejos amigos que hicieron cuando vivíamos allí. Mi hermano mayor estaba fuera del estado en la universidad en ese momento, así que estaba sola durante la semana. Era una noche de viernes y uno de mis buenos amigos iba a pasar la noche conmigo para que no estuviera sola el fin de semana. Algo surgió y tuvo que regresar a casa por la noche, dejándome sola en casa.
No estaba preocupada ni nerviosa en absoluto porque había estado quedándome sola en casa desde que tenía 12 años, y a medida que crecía, había pasado varias noches sola. Mi amigo se fue alrededor de las 10 de esa noche. Le envié un mensaje de texto a mi mamá para hacerle saber que él se había ido y que estaría sola esa noche. Ella me dijo que estaba bien, pero que tuviera cuidado y me asegurara de que la alarma estuviera activada. Así que me preparé para dormir y decidí dormir en el dormitorio de mis padres porque tenían un televisor enorme con cable, cosa que no tenía en mi habitación. Encendí la alarma de la casa, me metí en la cama y comencé a buscar una película en el cable para ver. Mi perro estaba acostado en la cama conmigo, así que sabía que no había hecho nada para causar lo que sucedió a continuación. Aproximadamente 1 hora había pasado, y estaba cambiando de canal cuando de repente la alarma de la casa se activó. Inmediatamente miré la unidad de alarma junto a la puerta del dormitorio, y vi que la luz roja parpadeaba. Me congelé. Era un sonido muy fuerte y repetitivo. Creo que me tomó unos 15 segundos procesar lo que estaba pasando. ¿No se había activado la alarma sola? Pensé que no había forma de que se hubiera abierto una puerta. Inmediatamente comencé a pensar en cualquier persona que pudiera haber abierto una de las puertas de mi casa con una llave, ya que todas las puertas estaban cerradas con llave. Sabía que mi hermano no iba a regresar a casa ese fin de semana. Sabía que no era mi amigo que recientemente se había ido porque acababa de recibir un mensaje de texto diciendo que ya estaba en casa. Pasé por todos mis amigos que podía pensar, y cada uno de ellos estaba fuera de la ciudad o ocupado. Sabía que ninguno de mis vecinos abriría ninguna de las puertas tampoco. Pasé por todo esto en mi cabeza en esos 15 segundos que estuve congelada en la cama. Finalmente, salí de mi estado de shock y corrí hacia la puerta del dormitorio de mis padres. La cerré y luego la cerré con llave. Me abstuve de apagar la alarma porque sabía que llamaba automáticamente a la policía una vez que pasaba 1 minuto de estar sonando, y también estaba pensando que la fuerte alarma asustaría a cualquiera que acabara de entrar a mi casa. Después de cerrar la puerta con llave, fui a la mesita de noche de mi madre y saqué un revólver que ella guardaba allí para emergencias como esta. Ahora, mido solo 1,63 m y sabía que si alguien atravesaba esa puerta con la intención de hacerme daño, lo lograrían fácilmente. No iba a correr riesgos. Saqué el arma, me aseguré de que estuviera cargada y le quité el seguro. Levanté el arma y la apunté a la puerta, pero mantuve el dedo fuera del gatillo, como se supone que debes hacer hasta que sepas con certeza que vas a disparar. No podía creer que estaba sosteniendo un arma y apuntando a algo y posiblemente a alguien con la intención de disparar si resultaban ser peligrosos. Me senté mentalmente preparándome para disparar a quien lograra atravesar la puerta. Esto era algo que nunca pensé que tendría que hacer. Me mantuve calma y no dejé que mis emociones o miedo me dominaran. Sabía que necesitaba mantenerme en silencio y mantener la cabeza despejada por si algo realmente sucedía. Estuve arrodillada en el suelo en esta posición durante lo que pareció una eternidad. Pero estoy segura de que solo pasaron unos 2 minutos. La alarma seguía sonando y decidí llamar al 911, por si el sistema de alarma había fallado y no había llamado a la policía. Marqué el 911 y les expliqué todo lo que estaba pasando. Enviaron 2 oficiales de policía a mi casa. La operadora se quedó en el teléfono conmigo hasta que llegaron los policías. Revisaron el perímetro exterior de mi casa antes de tocar la puerta principal. Apagué la alarma y luego guardé el arma. Abrí la puerta principal y hablé con los oficiales. Me dijeron que no encontraron señales de un intento de entrada en el exterior de la casa. Me hicieron algunas preguntas sobre lo que había pasado y les expliqué todo. Me preguntaron de nuevo si quería que revisaran el interior de la casa para ver si alguien había entrado, y posiblemente se había escondido en algún lugar. Mirando hacia atrás no puedo creer lo estúpida que fue mi respuesta. No, creo que está bien ahora. Los policías me aseguraron que permanecerían en la zona y me dijeron que no dudara en llamarlos si sucedía algo más. Los acompañé a la puerta, la cerré con llave detrás de ellos y volví al dormitorio de mis padres. Me aseguré de que mi perro no estuviera asustado por nada de lo que había pasado, ya que es un Cocker Spaniel de 9 kilos, y no exactamente el tipo de perro guardián. Luego llamé a mis padres y les conté lo que había pasado. Mi mamá siempre ha sido una persona extremadamente tranquila, así que no entró en pánico, y supongo que tengo que agradecerle por mi actitud calmada durante todo esto,
porque soy muy parecida a ella en ese sentido. Sin embargo, mi papá estaba claramente preocupado por mí, ya que era su joven hija sola en casa. Me preguntaron si estaba bien y si quería que volvieran a casa temprano. Les dije que no era necesario y que estaba segura de que nada así volvería a suceder, ya que la alarma probablemente los había asustado. Colgué el teléfono con mis padres y me di cuenta de que no había vuelto a encender la alarma. Fui al sistema de alarma, ingresé el código y presioné Set. No pasó nada. No se encendía. Estaba confundida al principio, pero luego me di cuenta de que la alarma no se enciende a menos que todas las puertas de la casa estén completamente cerradas. Mi corazón se hundió. Mierda, murmuré en voz alta. Tuve la realización de que ahora tenía que recorrer la casa y buscar qué puerta se había abierto y había activado la alarma en primer lugar. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo estúpida que fui al decirles a los oficiales de policía que no cuando me preguntaron si quería que revisaran el interior de la casa. Volví a la mesita de noche de mi madre y recogí el arma nuevamente, mentalmente preparándome para lo peor. Luego fui a cada puerta en el nivel del suelo de mi casa, sosteniendo el arma con ambas manos. Finalmente llegué al pasillo donde estaba la puerta que daba a nuestro garaje, y allí vi que la puerta del garaje estaba abierta de par en par. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar que alguien realmente había intentado entrar y lo había logrado. Ahora, teníamos 2 ventanas a nivel del suelo en nuestro garaje, por lo que alguien entrando por allí para entrar a la casa no era descabellado. Encendí la luz en el garaje y sostuve el arma frente a mí. Miré las 2 ventanas en el garaje y no parecía haber ninguna señal de que hubieran sido abiertas. Inmediatamente cerré la puerta del garaje, la cerré con llave e intenté encender la alarma nuevamente. Esta vez funcionó. Después de esto, recorrí toda la casa con el arma en la mano para verificar si alguien se había escondido en algún lugar. Recé todo el tiempo para no encontrar a nadie y realmente no tener que usar esa arma. Y para mi alivio, no encontré nada ni a nadie. Dormí con la puerta del dormitorio de mis padres cerrada con llave esa noche y con el revólver bajo mi almohada durante el resto de la semana. Cuando mis padres regresaron de su viaje, mi padre inspeccionó las ventanas del garaje para ver si habían sido forzadas o algo así. Como supuse, no había evidencia de una entrada forzada. Mis padres concluyeron que la puerta del garaje no debía estar completamente cerrada, y una ráfaga de viento desde afuera a través del garaje había hecho que la puerta de la casa se abriera, causando que la alarma se activara. Nunca supimos qué pasó realmente esa noche. Desde entonces, he tenido una experiencia más con un posible intento de robo cuando estaba en la universidad y volví a casa por el fin de semana. Esa historia no fue tan aterradora, pero estaba sola de nuevo y mis padres estaban haciendo lo mismo de la primera vez, visitando amigos en Canadá. Ahora tengo 23 años. Han pasado 6 años desde esa noche y lo que sea que haya sido, lo que realmente haya pasado, sigue siendo la noche más aterradora de mi vida. No puedo ni siquiera imaginarme lo que habría pasado si no hubiéramos tenido ese sistema de alarma, y si no hubiera tenido el arma de mi mamá para sentirme segura. Aunque no terminó pasando nada malo, aconsejo a todos los que escuchen esta historia que siempre aseguren que su hogar tenga una alarma. Siempre mantengan un arma en casa para protegerse. En mis años de adolescencia, éramos 2 los inseparables, yo y mi mejor amigo Fernando. Yo era un chico tranquilo e introvertido, siempre perdido en los juegos y los sueños diurnos. Fernando, por otro lado, era todo lo contrario, extrovertido, aventurero y siempre dispuesto a una buena risa. Su energía contagiosa lo hacía popular entre nuestros compañeros, y su casa era el lugar de reunión por excelencia. Fue cuando tenía 15 años que ocurrió este aterrador incidente. Mi mejor amigo Fernando me había invitado a pasar la noche en su casa, ya que sus padres estarían fuera el fin de semana. Recuerdo haber ido en bicicleta a su casa, aparcar en su patio trasero y entrar por la puerta de atrás. Nos entregamos a una maratón de videojuegos jugando de todo, desde FIFA hasta Call of Duty. El suelo estaba cubierto de palomitas y envoltorios de comida chatarra. A medida que avanzaba la tarde, pasamos de jugar a ver una película. Sin embargo, la adrenalina de los juegos nos había dejado demasiado enérgicos para concentrarnos en la película. Nos movíamos y reíamos, incapaces de mantener la concentración en la pantalla.
Era el típico nerviosismo de los jóvenes adolescentes, ansiosos por la emoción y la travesura. Consciente de este sentimiento, Fernando sugirió: «Oye, hagamos unas llamadas de broma». Sus ojos brillaban de anticipación y no pude evitar estar de acuerdo. Así que, a mitad de la película, el aburrimiento nos golpeó y decidimos actuar según la idea de Fernando. Eran alrededor de las 10. Después de que Fernando hiciera unas cuantas llamadas hilarantes a pizzerías, dejándonos en ataques de risa, fue mi turno. Marqué algunos números al azar esperando sorprender a alguien. En mi tercer o cuarto intento, no puedo recordar bien, un hombre con una voz profunda y áspera contestó diciendo «sí», en lugar del habitual «hola». Las risas de fondo me hicieron perder la compostura y me eché a reír. Recuperando mi concentración, traté de continuar la broma preguntándole al hombre si podía prestarme una rueda de su coche. Para mi sorpresa, él respondió preguntando si mi nombre era Fernando. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo sabía el nombre de Fernando? Rápidamente colgué. Nos miramos el uno al otro con ojos abiertos, llenos de miedo e incredulidad. Intentando entender la situación, revisamos la configuración del teléfono y confirmamos que la llamada se había hecho de forma anónima, lo que hacía la situación aún más inquietante. Tratamos de racionalizar la situación, pensando que tal vez el identificador de llamadas había mostrado el nombre del padre de Fernando, pero nada tenía sentido. Incluso publicamos una pregunta en Yahoo buscando una explicación, pero sin éxito. Al asentarnos de nuevo en la sala de estar, pasó algo de tiempo. Tratamos de olvidar la inquietante llamada telefónica, pero cada sonido del viento y cada crujido de la casa nos hacía sentir incómodos. Entonces, en algún momento, escuchamos un suave golpe en la puerta. Saltamos de miedo. Fernando caminó hasta la mirilla y se giró diciendo que no había nadie allí. Volvió y, mientras lo hacía, volvimos a escuchar el golpe. Fernando se apresuró a la puerta para mirar de nuevo por la mirilla. Allí vio a un hombre alto que, en nuestra mente aterrorizada, parecía medir 2,5 metros, aunque en realidad probablemente no superaba el 1,85 m. El hombre habló. «Te escucho detrás de la puerta, Fernando. Te traje una rueda del coche». Luego hizo una pregunta. «¿Está tu padre en casa?». Nos quedamos en silencio sin saber qué hacer. Nos miramos el uno al otro. Luego escuchamos fuertes pasos alrededor de la casa y, con un miedo que nunca antes había sentido, escuchamos la puerta trasera abrirse con un crujido. El hombre luego fue a la puerta trasera e intentó abrirla. Ese fue el momento en que todo se sintió surrealista. Cuando había entrado a su casa anteriormente, habíamos olvidado totalmente cerrar la puerta con llave. Así que Fernando y yo subimos corriendo las escaleras. No había cerraduras en las puertas. Corrimos a la habitación de Fernando y nos escondimos debajo de su cama. Los pasos del intruso se hicieron más fuertes mientras lo escuchábamos subir lentamente las escaleras. Nuestros corazones latían con fuerza y nuestra respiración se hacía más ruidosa. Estábamos temblando y asustados. Luego escuchamos al hombre caminar lentamente hacia la habitación de Fernando. Al pararse frente a la puerta, esperó. El silencio era ensordecedor y luego la puerta se abrió con un crujido. Podíamos oírlo hurgando en el armario. La habitación se quedó en silencio, y luego me di cuenta horrorizado. La respiración de Fernando era demasiado fuerte. Le cubrí la boca rezando para que el intruso no nos escuchara, pero como te puedes imaginar, era demasiado tarde. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Las piernas de Fernando fueron agarradas y arrastradas fuera de la cama. Desesperado, agarré un destornillador de la mesita de noche, y sin pensarlo, apuñalé al intruso en la espalda. Soltó a Fernando y aprovechamos la oportunidad para escapar. Corrimos hacia la puerta trasera abierta y nos adentramos en el bosque detrás de la casa de Fernando, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros y el intruso. Pero el sonido de las hojas crujientes detrás de nosotros indicaba que nos estaba persiguiendo. Nos escondimos detrás de un arbusto esperando que no nos encontrara. Mientras nos agachábamos allí, pude ver bien al hombre. Tenía un parecido sorprendente con el padre de Fernando, pero había algo extraño en él. Era como si fuera una réplica barata y enloquecida del padre de Fernando. Esperamos y escuchamos al hombre caminar lentamente hacia nosotros. Para nuestro horror, se detuvo a pocos metros, escaneando la línea de árboles. Después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad.
Regresamos a la casa de Fernando. Cerramos todas las puertas, llamamos a la policía y luego a los padres de Fernando, explicando todo. Cuando encendí las luces del patio trasero, vi al hombre de pie cerca del bosque, mirando fijamente la casa. Luego, después de unos minutos, desapareció en el bosque. Esa noche sigue siendo un recuerdo aterrador para ambos. Nunca volvimos a ver al intruso y la conexión entre la llamada de broma y el allanamiento sigue siendo un misterio. Después, escuché de Fernando que su padre tenía un medio hermano loco a quien no habían visto en 10 años. Siempre quiso ser parte de la familia, pero tenía muchos problemas mentales y estaban convencidos de que era mejor no tenerlo en sus vidas. Aún es un misterio cómo pasó de unas cuantas llamadas de broma a eso. Luego su padre dijo que hace unos meses lo llamó de forma anónima para ponerse al día, pero cómo supo que lo llamamos y cómo marcó su número sigue siendo un misterio. Nunca volvimos a hacer llamadas de broma, y debido a los eventos, nuestra amistad se deterioró. Para ser honesto, no me importó, porque cuando pienso en la experiencia todavía me da escalofríos y emociones de terror por el evento que ocurrió. Pero una cosa es segura, esa noche cambió nuestras vidas para siempre. Desde siempre, al ser hijo único, estaba acostumbrado a pasar tiempo solo. Mis padres solían trabajar hasta tarde, dejándome a mi suerte en nuestra vieja y crujiente casa. A los 17 años ya era lo suficientemente mayor para cuidar de mí mismo, pero eso no significaba que las noches solo no fueran inquietantes, especialmente durante una tormenta. Y una noche tormentosa hizo que mis peores miedos se hicieran realidad. Estaba solo en casa durante una noche tormentosa, de esas en las que la lluvia cae como una cascada y el viento aúlla como si intentara entrar. Estaba acurrucado en el sofá, envuelto en una manta acogedora y viendo televisión, tratando de distraerme de la tormenta exterior. Es importante mencionar que cuando era más joven, ocurrió un evento traumático durante una tormenta. Los detalles de lo que sucedió no son relevantes para esta historia, pero desde entonces, cada tormenta me llena de un miedo y paranoia adicionales. Así que, incluso antes de que algo inusual ocurriera esa noche, ya estaba nervioso. Estaba viendo televisión, tratando de ignorar la tormenta exterior, escuchando las voces en la pantalla, cuando empezó el ruido, débil al principio, un extraño crujido que venía del dormitorio de arriba. Al principio intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que solo era el viento jugando o quizás la vieja casa asentándose. Curioso y ligeramente incómodo, caminé hacia la cocina que estaba directamente debajo del dormitorio, para tener una mejor idea de qué podía ser el ruido. Me quedé allí un momento, escuchando atentamente, pero no oí nada. Me convencí de que solo era el viento o la vieja casa haciendo ruido. Volví al salón tratando de prestar atención a la televisión y olvidarme de los ruidos espeluznantes. Pero luego, después de unos 30 minutos, el ruido se hizo más fuerte y constante. Esta vez no solo era un crujido, sonaba como pasos claros. Una sensación de inquietud se instaló en mí y no pude ignorarlo más. Decidí investigar, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho mientras agarraba una linterna. Para los que piensan que es una tontería no encender las luces, la linterna la usaba más como un arma improvisada que para iluminar. Así que, armado con mi linterna, subí las escaleras. Cada paso se sentía pesado, y mi mente corría con los peores pensamientos posibles sobre lo que podría ser. Llegué a la puerta del dormitorio, y la abrí lentamente, esperando encontrar a alguien allí, pero la habitación estaba vacía. Un alivio me invadió, pero fue de corta duración. Decidí revisar el resto de la casa para estar seguro. Salí del dormitorio y me dirigí al siguiente dormitorio, moviéndome silenciosa y cautelosamente. El viejo suelo de madera crujía bajo mi peso y me estremecía con cada sonido. La casa parecía estar conteniendo la respiración, esperando a que algo sucediera, y luego sucedió. Cuando estaba a punto de agarrar el pomo de la puerta del siguiente dormitorio, un fuerte crujido resonó al otro lado del pasillo. Mi corazón se detuvo y sentí que salté en el aire. Rápidamente me giré y miré por el pasillo, y allí lo vi. Un hombre alto, con el cabello largo y gris, y una barba descuidada y poco saludable, estaba allí. Sus ojos se fijaron en los míos. El momento en que nuestras miradas se encontraron pareció durar minutos. Un enfrentamiento silencioso en el pasillo tenuemente iluminado.
Luego, con un grito fuerte, el hombre corrió hacia mí, sonando como un enorme monstruo en ese momento. El pánico se apoderó de mí y rápidamente salté de nuevo al dormitorio, cerrando la puerta de golpe y echando el pestillo. En un frenesí, empujé un armario o algún mueble pesado contra la puerta, atrincherándome dentro. El hombre golpeaba la puerta y gritaba, un grito escalofriante y sin palabras que resonaba por la casa. Estaba en estado de shock, mi mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Los golpes y gritos continuaban, implacables y aterradores, y lo único que podía hacer era presionarme contra la pared, con el corazón latiendo rápido mientras trataba de entender la pesadilla que se desarrollaba ante mí. Torpe y tembloroso, busqué mi teléfono para llamar a la policía. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de emergencia. El hombre ya estaba golpeando la puerta y yo estaba aterrorizado de que rompiera la puerta antes de que llegara la ayuda. Mi mente era un torbellino de miedo y pánico, y apenas podía pensar con claridad. La mujer al otro lado de la línea podía oír el caos que se desarrollaba en el fondo. Me preguntó si tenía algún tipo de arma en la habitación para defenderme. Su voz era temblorosa y parecía estar tartamudeando como si fuera la primera vez que se encontraba en una situación así. Me aseguró que la policía estaba en camino y que llegarían en 5 minutos. El hombre seguía golpeando y gritando fuera de la puerta. Todo el asunto se sintió como una eternidad antes de que escuchara el sonido distante de sirenas acercándose más y más. Cuando llegaron grité a la policía, «Rompan la puerta delantera, ayúdenme». La policía respondió rápidamente, rompiendo el vidrio de la ventana trasera y subiendo corriendo las escaleras. Gritaron, «Policía, levante las manos donde podamos verlas». Pero el hombre no escuchó, siguió con su furia implacable. Luego escuché una fuerte lucha, los sonidos de gruñidos y gritos llenando el aire. Uno de los policías gritó que ya estaba seguro y que podía salir. Cuando salí de la habitación vi una cantidad abrumadora de policías, y se necesitaron 4 de ellos para detener al hombre. Mientras la policía lograba someter al intruso, rápidamente busqué mi teléfono nuevamente, esta vez para llamar a mis padres. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, y en cuanto escuché la voz de mi madre al otro lado, una avalancha de emociones me abrumó. Traté de explicar lo que había pasado entre sollozos ahogados, y ellos inmediatamente me dijeron que venían en camino. Mis padres llegaron en lo que pareció ser un abrir y cerrar de ojos, sus rostros pálidos y llenos de preocupación. Corrieron hacia mí, envolviéndome en abrazos fuertes, con sus propias manos temblando. El alivio de tenerlos allí fue indescriptible, y en medio del caos, su presencia fue una fuerza que me mantuvo firme. La policía continuó su investigación y compartió más detalles sobre el intruso. Se reveló que el hombre había estado huyendo, habiendo cometido 2 asesinatos de mujeres en el área. La noticia envió una nueva oleada de horror a través de mí y de mis padres. Todos nos quedamos lidiando con la realización de lo cerca que estuve de convertirme en su próxima víctima. 5 años después, con la ayuda de la terapia y el apoyo inquebrantable de mi familia, la vida se volvió más llevadera. Sin embargo, los recuerdos de esa noche quedaron grabados en mi mente, y el trauma se manifestó de maneras inesperadas. Cada noche tormentosa traía de vuelta una oleada de recuerdos, y cuando estaba solo, me encontraba reviviendo toda la situación. El sonido de la lluvia contra las ventanas y el aullido del viento hacía que mi corazón latiera rápido y me encontraba de vuelta en ese momento de terror.